Les saludo cariñosamente en el nombre del Señor en este día. Y el motivo de agradecer al Señor es pues a Él le ha placido que podamos compartir la lección de la escuela dominical, que para esta ocasión se encuentra en el libro del apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo número 5, del verso 6 al 14. Y voy a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de la carne, sino más bien reprendedla. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas las cosas cuando son puestas en evidencia, por la luz son hechas manifiestas. Porque la luz es la que lo manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Amén. Quiero en el nombre del Señor dar muchas gracias, porque el Señor hasta este momento me ha guardado a mi familia, a mis hijas, a mi mujer, a mi hijo. El Señor ha sido en todo con nosotros. Y podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Nuestras oraciones son también de continuo, de que el Señor guarde a nuestros pastores, guarde a la iglesia en general, a nuestros hermanos que se encuentran pasando alguna aflicción, que en todo el Señor sea con ustedes. Por ello me es muy grato, ¿cierto? Y de mucha bendición ser el instrumento que el Señor tiene en este día para compartir esta palabra que es de tanta bendición. La palabra siempre es de bendición y junto con ello siempre trae una enseñanza. Siempre hemos sabido, y los hermanos que son más antiguos lo deben tener bien claro, de que siempre se insistía de que en la escuela dominical se formaban los verdaderos cristianos, porque ahí se aprendía, ahí el cristiano, la cristiana se educaba de la palabra del Señor. Y eso no ha cambiado, ¿cierto? La palabra del Señor sigue siendo la misma. Y es por eso que es de tanta importancia que nosotros le demos atención a lo que es la enseñanza en la escuela dominical. Y en esta ocasión, ¿cierto? El Señor nos habla acerca de el amor, ¿cierto?, que el Señor tiene para con nosotros, manifestándose de diferentes formas. El Señor nos habla acerca, ¿cierto?, de que nosotros podamos andar en luz. Él es luz, ¿cierto? Y Él nos ha llamado a ser luz, no a ser tinieblas. Y su amor es tan grande, decía recientemente, que Él un día nos sacó de las tinieblas. Vivíamos en tinieblas. Yo, en lo personal, ¿cierto?, vivía en tinieblas hasta que la luz de Cristo alumbró mi camino. Cuando pude entender, cuando se me abrieron los ojos de la fe, pude entender que sin Dios, sin Cristo en el corazón, sin la dirección del Espíritu Santo, el hombre, la mujer no tiene ningún futuro seguro. Que Dios nos bendiga. Es por ello que con tanta verdad la palabra del Señor nos dice, ¿cierto?, porque ella es verdad, dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y es ahí, ¿cierto?,
podríamos mencionar este versículo como uno de los versículos claves de esta lección, porque tenemos una ordenanza del Señor. El Señor nos ha ordenado, el Señor no nos ha pedido, por favor, no nos ha pedido, pucha, si puedes, hace esto. El Señor nos ha ordenado, ¿cierto? Que andemos en luz, porque somos hijos de la luz. Que el Señor nos bendiga. Y es tan importante, ¿cierto?, que nosotros tomemos en cuenta esto. Hoy en día, ¿cierto?, vivimos, la palabra del Señor así lo enseña, de que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, ¿cierto? Y este mundo, ¿cierto?, cada día, ¿cierto?, se envuelve en diferentes tinieblas. El enemigo está trabajando solapadamente y las tinieblas están, ¿cierto?, cubriendo este mundo. Vamos a hablar en general, ¿cierto?, cubriendo este mundo. Y el Señor un día, ¿cierto?, a nosotros nos sacó de este mundo y nos trajo, ¿cierto?, de las tinieblas a esta su luz admirable. Al menos en mi caso personal, ¿cierto? Yo andaba en tinieblas, vivía en tinieblas, ¿cierto? Mi vida no tenía ningún sentido, ningún rumbo, hasta que Cristo alumbró mi vida, hasta que la luz del mundo, como lo dice el mismo Señor Jesucristo, ¿cierto?, alumbró mi camino, ¿cierto? Y pude entender de que el hombre sin Dios nada puede ser. Y era cierto lo que el apóstol Pablo quería hacer notar a los hermanos, ¿cierto?, de la iglesia de Éfeso, que ellos habían salido de las tinieblas y ahora tenían que andar como era, ¿cierto?, digno, como hijos de luz, ¿cierto? Y si somos hijos de la luz, ¿qué tendríamos que hacer nosotros en las tinieblas? Y ahí también se produce un paralelo, porque también el apóstol les hace ver a los hermanos, ¿cierto?, de los apóstoles de la iglesia de Éfeso, que no, él no les estaba prohibiendo de que se juntaran, ¿cierto?, con los gentiles, con los que no conocían a Dios, no, bajo ninguna circunstancia, sino que no hicieran lo que ellos hacían, ¿cierto? Que no hicieran, ¿cierto?, y que no compartieran las mismas tinieblas. Y eso es lo que hoy en día nosotros como hijos del Señor debemos hacer. Tenemos un mandato del Señor y ese mandato hay que cumplirlo, ¿cierto? Una luz, ¿cierto?, no sirve de nada si está tapada, está cubierta. No, tiene que, ¿cierto?, estar todo descubierto para que esa luz sea vista. Que el Señor nos bendiga. Hay ciertos diferentes ejemplos y podríamos pensar también en que si quizás si nos encerráramos, ¿cierto?, en una pieza totalmente oscura y quizás queremos caminar en alguna dirección, quizás nos vamos a tropezar, vamos a caer, ¿cierto? Pero si en algún lugar de esa habitación penetra un rayo de luz, ¿cierto?, esa luz, ¿cierto?, puede, ¿cierto?, iluminar todo. Por más oscuro que esté, esa luz, ¿cierto?, puede iluminar. Y es así, ¿cierto?, como debemos proceder nosotros hoy en día, en estos tiempos difíciles que vivimos, tiempos, ¿cierto?, terribles de persecución para la iglesia, ¿cierto?, que el enemigo está trabajando solapadamente, queriendo, ¿cierto?, acallar la obra del Señor, pero eso no va a suceder nunca, ¿cierto?, porque el Señor, ¿cierto?, tiene en diferentes partes del mundo, no solamente en nuestro país, tienen diferentes partes instrumentos que están, ¿cierto?, alzando la bandera, están siendo luz. ¿Y qué es lo más importante? Que esa luz, ¿cierto?, se pueda hacer notar, ¿cierto?, que esa luz sea ejemplo, ¿cierto?, que esa luz pueda alumbrar, ¿cierto?, aquel que está en tinieblas, aquel que vive sin esperanza, aquel que vive, ¿cierto?, en dificultad, aquel que vive en vicio, aquel que vive atrapado por las drogas, por el alcohol. Que esta luz de Cristo pueda, ¿cierto?, llegar a ellos, ¿cierto?, y pueda abrazarles como un día esta luz, ¿cierto?, maravillosa nos abrazó a nosotros. Decía anteriormente que esta palabra es de tanta bendición porque vivíamos en tinieblas. Si lejos del Señor, ¿cierto?, el ser humano vive en tinieblas. Porque el Señor mismo lo dice por su palabra, que Él es la luz del mundo. Y si no estamos en Cristo, no estamos en la luz. Y qué triste es andar en tiniebla,
¿cierto? Qué triste es andar en tinieblas porque uno, ¿cierto? Cuando anda en tinieblas, ¿cierto? Contagia a los demás, ¿cierto? Con sus tinieblas. Porque cuando hay tinieblas, ¿cierto? También vienen ciertos malos deseos, vienen los malos pensamientos y todo eso va contaminando al resto. Y en vez que pudiéramos ser luz, ¿cierto? Vamos, ¿cierto? Apagando los que, ¿cierto? Nos rodean y también eran luz. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor bendiga esta hermosa palabra que el Señor nos ha traído en este día. Dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Y cómo comprobamos lo que es agradable al Señor? Educándonos en la palabra del Señor, ¿cierto? No puede ser, ¿cierto?, de que un hijo del Señor, ¿cierto?, lea solamente la palabra, que abra la Biblia solamente cuando va el día domingo a la iglesia. No puede ser, porque debemos tener una relación constante y directa con el Señor, tal como la tenemos con nuestras familias, ¿cierto? Las relaciones constantes, directas, conversamos, tenemos diálogo, si hay que resolver algo lo resolvemos, ¿cierto? Pero hay un diálogo, ¿cierto? Hay comunicación. Y no puede ser, ¿cierto?, que no tengamos ninguna comunicación con nuestro Padre Celestial. Que el Señor nos bendiga. Que Él nos ayude, ¿cierto? Y que Él nos dé la gracia para que nosotros podamos entender de que tenemos una responsabilidad tan grande, ¿cierto? Él, ¿cierto? El Señor ascendió a los cielos, se sentó a la diestra de Dios Padre y envió al Consolador, al Espíritu Santo. Y Él es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y también el que nos ha encomendado esta labor de hacer luz. Y ahí, ¿cierto?, surge una gran pregunta. ¿Estoy yo siendo luz? ¿Estoy alumbrando como el Señor quiere que alumbre? ¿Estoy, cierto, siendo instrumento en las manos de Dios para que otros conozcan a Cristo, para que vengan a Cristo? ¿O estoy siendo partícipe, cierto, de cuando se hace burla, se hace mofa, se hace risa de las cosas de Dios, especialmente de las sagradas escrituras? Que el Señor nos bendiga. Que Dios nos ayude, ¿cierto? Hemos pasado de muerte a vida, porque vivíamos muertos en delitos y pecados, y cuando Cristo vino a nosotros, la vida llegó a nosotros. Y como llegó la vida también, hoy, ¿cierto?, andamos en luz, porque somos hijos de luz, dice la palabra del Señor. Y nos encarece, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es la que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Que el Señor nos bendiga. ¿Quién quiere que lo alumbre Cristo? ¿Quiero yo, cierto, que Cristo me alumbre? ¿Quiero que sea Cristo que dirija mi vida? Si es así, cierto, debemos, cierto, y si usted también así lo quiere hacer, y bendito sea Dios si así lo quiere, cierto, usted compartir igual que nosotros, cierto, si usted quiere andar en luz, venga a Cristo. Si usted quiere, cierto, salir de las tinieblas, huir de las tinieblas, cierto, le presentamos al Señor Jesucristo. Él es la luz del mundo, cierto, y el que, cierto, a mí viene, dice el Señor, yo no lo echo fuera. El Señor, cual sea su situación, cual sean las tinieblas que usted se encuentre viviendo, en el Señor hay esperanza, en el Señor hay solución. El Señor perdona, ¿cierto?, multitud de pecados, pero lo importante es que nosotros entreguemos nuestro corazón a Él. Cuando entregamos el corazón a Cristo, ¿cierto?, viene una nueva vida. El hombre, la mujer experimenta un nuevo ser. Las cosas viejas pasan, ahora son todas hechas nuevas. ¿Por qué? Porque ahora ya no está en tinieblas, sino que está en luz. Que el Señor nos bendiga, ¿cierto? Permita al Señor que nosotros y que podamos tomar esta lección que el Señor nos ha entregado en este día, que la podamos tomar con temor, ¿cierto? Con reverencia, con respeto de las cosas del Señor, y nos analicemos, pensemos, ¿cierto? ¿Qué estoy haciendo yo para hacer luz? ¿O me gusta hacer más tiniebla? ¿O me gusta más vivir oculto en las tinieblas, en las sombras? Que el Señor nos bendiga.
Permita al Señor, ¿cierto?, que el deseo nuestro, el deseo de todos, ¿cierto?, nuestros hermanos, nuestras hermanas en la fe, sea el que queramos andar siempre en luz. Si en algún momento, ¿cierto?, y la palabra del Señor nos ha enseñado esta tarde, si en algún momento, ¿cierto?, las tinieblas, ¿cierto?, nos quieren rodear, tenemos la facultad en el nombre del Señor de reprenderla y huirán de nosotros. No tenemos que darle lugar al enemigo, ¿cierto? ¿Cuál es su situación? ¿Cuál es mi situación frente al Señor? Que el Señor nos bendiga, ¿cierto? Permite al Señor que cada uno de nosotros podamos ser una carta abierta, ¿cierto? Podamos ser un libro abierto para el Señor. No que estemos, ¿cierto?, escondiendo cosas al Señor y Señor, mira, es que yo tengo esto, pero me gusta esto otro también. No, ante el Señor tenemos que ser una carta abierta y en Él también tenemos que hacer, ¿cierto?, de nosotros nuevas criaturas. Él, ¿cierto?, siempre va a estar para sostenernos en los momentos difíciles, en los momentos de dificultad, ¿cierto? Él siempre va a estar ahí. Él siempre nos va a ayudar, nos va a sacar adelante. Pero nosotros tenemos que cumplir la labor que Él nos ha encomendado. ¿Y cuál es esa labor? Ser luz. Andar como hijos de luz. Usted tiene la luz, yo tengo la luz. Esta es la luz del mundo, la palabra del Señor, ¿cierto? Y permita al Señor que en todos nosotros, ¿cierto?, esté el buen deseo, ¿cierto?, de querer hacer las cosas como el Señor nos manda. Que el Señor nos bendiga. Bendiga al Señor esta tarde estas cortas palabras, ¿cierto? Esta reflexión que hemos realizado en el Señor. Y que el Señor, ¿cierto?, sea con usted en todo lugar, donde usted vaya, ¿cierto? Sea el momento que esté viviendo, vaya y confíe en el Señor, porque el Señor no le ha dejado. Se han vivido momentos difíciles en nuestro país, en el mundo, pero el Señor a los suyos nunca los desampara. Por ello, ¿cierto?, es muy grato compartir la palabra del Señor y por sobre todas las cosas dar gracias al Señor por todas sus misericordias. A Él que vive, a Él que ha sido tan bueno, tan lleno de amor, tan lleno de misericordia, que nos ha cobijado con su gracia, que nos ha abrazado con su amor, ¿cierto?, que nos ha acariciado, que nos ha sostenido, ¿cierto? A Él sea la honra y la gloria desde ahora y para siempre. Que Dios les bendiga.